Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en esta primera Feria del Libro Virtual del Uruguay. Empujados por la pandemia, no tuvimos más remedio que implementar este formato, que capaz que vino para quedarse, para acompañar los formatos presenciales, porque permite también que gente de diversos puntos del Uruguay y del exterior, como tenemos en este momento, pueda participar en esta instancia. Así que eso está muy bien también. Bueno, si les parece bien, entonces, en nombre de Editorial Fin de Siglo, les agradezco mucho a todos que estén acá. Y vamos a dejar a la editora del engendro del libro maravilloso, que haga una breve introducción y después las periodistas Daina y Carolina van a maltratar a los autores. Ah, no, eso no era lo que tenía que decir. Ay, perdón, no, eso no era. Perdón. A ver, Estefanía. Bueno, bienvenidos. Primero quiero agradecerles, por supuesto, a Daina Rodríguez y a Carolina Moya, que son las conductoras de un programa excelente que se llama Efecto Mariposa. Y no quiero agradecerles solo por estar participando hoy en esta charla, sino por el laburo que hacen siempre de difusión cultural, que para nosotros es importantísimo, y que además lo hacen con una calidad excelente, y eso está buenísimo. Quiero agradecerles, por supuesto, también a todos los autores, a los que pudieron estar acá y a los que no, por la generosidad que tuvieron al acceder a participar en esta aventura con nosotros. Quiero decir que este fue mi trabajo favorito desde que estoy en la editorial. Primero, por el momento en que salió, que era un momento de muchísima incertidumbre, allá por abril, que fue cuando empezamos a pensar en este libro, y una incertidumbre muy grande también en torno a la continuidad de la editorial, porque no se estaban vendiendo libros, porque no había librerías abiertas, pero la gente estaba escribiendo muchísimo y nos parecía que también estaba leyendo más. Entonces, bueno, pensando en el Decamerón de Boccaccio y en esta idea de que durante la peste el refugio se puede encontrar en relatos y en relatos compartidos, decidimos embarcarnos en esta aventura de cazar a muchos de nuestros autores favoritos, algunos que ya publicaban con nosotros y otros que no, pero que leíamos hacía tiempo con muchísimo entusiasmo. Y la idea fue generar un abanico de voces muy diversas, un espacio donde se pudieran encontrar autores muy jóvenes, con autores que tuvieran décadas de trayectoria, escritores nuevos, escritores consagrados, escritores realistas, escritores fantásticos, un libro en que cualquier lector pudiera encontrar algo que sintiera que le pertenecía. Entonces, bueno, esa fue nuestra idea. Y hoy recibimos todos, en realidad, la noticia de que dos autores de la antología, dos cuentistas de La Peste, fueron los ganadores del FEFCA, de este Fondo de Incentivo Cultural que da el MEC, Carolina Bello y Martín Lasalt. Así que bueno, aunque no están en este momento aquí, quiero hacer llegar, digamos, mis felicitaciones. Y bueno, los dejo con Carolina y con Daina. Hola a todos, buenas noches a todos. Yo quiero aclarar que yo estoy un poco de colada acá, ¿no? Porque los escritores que han desfilado por Efecto Mariposa, muchos de ustedes, creo que no todos, pero la mayoría de ustedes han pasado por ahí en algún momento, saben que nosotras no hacemos una entrevista sobre un libro si no lo leímos. Eso que en realidad no es ningún mérito en particular, creo que a Carolina le pasa lo mismo que a mí, yo no sabría qué hablar con un escritor sobre un libro si no leí su libro. Y entonces, claro, como tenemos todos los días un programa que requiere o que hayamos leído un libro, o que hayamos visto una película o una obra teatral, o hayamos escuchado con detenimiento un disco, o en fin, o hayamos visto una muestra personalmente y con detenimiento, es obvio que no nos da el tiempo a las dos para todo, porque se come mucho material. Yo en este momento tengo sobre la mesa dos libros y en un pendrive algunas cosas que tenemos que ver para los próximos días, y entonces el ritmo no es una queja, ¿no? A nosotros nos pagan por hacer algo que nos encanta, pero en definitiva la lectura, por ejemplo, como el visionado de una película, se transformó en una cosa que es para Efecto Mariposa, en 99% del tiempo. Por lo tanto, tenemos que turnarnos. Entonces quiero decir que estoy decolada porque este libro, la que lo leyó de cabo a rabo y lo analizó y lo estudió y sacó sus apuntes, fue Carolina. Así que yo vengo acá a acompañarla bueno, y a agradecer en nombre de Efecto Mariposa a la editorial, a Estefanía por ese laburo de editora, y como ella decía, me parece que es fantástico que en ese momento tan difícil para la vida de la gente que vive de la cultura y del arte, sobre todo, más que para otros, se haya jugado la editorial y Estefanía con esta idea
a publicar un libro, esta cosa que sigue existiendo en papel, que se puede tocar, agarrar y comprar, que debería comprarse, a pesar de que los formatos hoy nos llevan para todos lados. Así que lo primero es agradecer esto, valorar enormemente ese emprendimiento editorial cuando uno piensa que, ¿y para qué, no? Digo, si la gente no lo va a comprar o no lo va a poder leer, o en fin, apostar a eso y a dar vuelta a esa situación y a lograr con imaginación y con creatividad que haya este tipo de instancias, que la editorial se ponga al hombro el reparto y la distribución de libros y que pueda poner en internet la disponibilidad de su trabajo, me parece que es muy elogiable y muy meritorio. Estamos en este momento participando en una feria del libro virtual que no puede ser presencial. Y yo personalmente sigo sin comprender por qué algunas cosas pueden ser presenciales y otras no. ¿Por qué no podría llevarse a cabo una feria del libro como corresponde, con el distanciamiento, con todas las precauciones que haya que tomar, pero valorar esa instancia de encuentro con el libro, encuentro directo de la gente con el libro? Así que ese es el agradecimiento personal y en nombre del programa. Nosotros estamos encantados de estar acá y bueno, y vamos a hacer algunas maldades. Yo, Mola, no sé, vos que si yo estoy acostumbrada a ir a presentaciones del libro con un autor, el editor y público en general. Esta cosa de tanto autor en la vuelta a mí me da como una cosa miedito. Es un mareo. Yo ya, gente mirando. Yo ya estoy mezclando los autores y los cuentos. Ya no sé quién escribió qué. Voy a tratar de también tenemos a Gustavo Alzugaray, que le damos la bienvenida. Hola. Bien. Le quiero contar una cosa que es bastante rara. Hace muchos años que no nos sucedía. Está bien, estamos en un momento muy raro, ¿no? Y se venden pocos libros en general y se venden pocos libros nacionales. Pero hace muchísimos años que no nos sucedía que el libro más vendido de la editorial fuera un libro de ficción, que fue este. Así que se los quería contar, porque me parece que es una señal muy buena de que la gente haya recibido este libro, que a mí me pareció maravilloso, está mal que yo lo diga, pero que además lo haya comprado, como decís vos, Daina. Claro. Bueno, muy buena noticia. Claro, pero es un dato que interesante en el sentido de que la oportunidad de Estefanía de hacer este proyecto en un momento en el que realmente estaba toda la humanidad en un estado de angustia, ¿no? Pendiente de lo que estaba pasando. En nuestro país no era diferente. Y en un momento en que, bueno, puede haber una situación de inmovilidad, ¿no? Y de no saber para dónde ir, Estefanía se movió muy rápido y creo que muy acertadamente, porque evidentemente la gente en este momento debía tener ganas de leer cosas que tuvieran que ver con esta angustia que estábamos viviendo y como pasó en otras veces, ¿no? Me parece que eso fue una visión de Estefanía para poder juntar a 27 autores tan distintos, tan diversos, con intereses tan diversos, y que a pesar de todo tenga un nivel general altísimo, ¿no? Digo, no, sinceramente, lo decíamos en la entrevista hace un par de meses, no hay lo que puede haber siempre en las antologías, en esa mezcla de autores, que es a veces un nivel dispar por distintas circunstancias, ¿no? Y en este sentido, a pesar de que además hay, bueno, una diversidad enorme de enfoques y de formas de narrar la peste, creo que hay un nivel general altísimo. Obviamente, Fin de Siglo no es bobo y eligió autores que ya son conocidos y que tienen mucha trayectoria en algunos casos. Así que bueno, primero felicitar a la editorial y a Estefanía por haber hecho, por haber tenido la sensibilidad de entender que esto podía ser algo que a la gente le podía llegar y que podía ser interesante de explorar, y haberlos obligado a escribir,
o a buscar entre lo que tenían escrito en un momento en que obviamente, como todos seres humanos, ustedes también lo son, estarían también en un momento de incertidumbre, ¿no? El otro día escuchaba decir a Marcia Collazo bueno, que cuando había empezado la pandemia le había costado mucho empezar a leer y luego empezar a escribir. ¿De qué? ¿Del Zoom? Y después estaba gente como Rodolfo Santulo que dice, bueno, yo, esta etapa de la pandemia para mí fue No, la batería no es por eso que no agarra. Perdón, ¿se está colando algún audio por ahí? No sé cuál es. Hay alguien que está hablando. Bueno, nada, eso en principio, esa impresión general de que hay diversas miradas, con un cuento que abre, que es el de Gustavo, con un humor increíble, y luego hay cosas súper negras como la de Mercedes Rosende, que fue, creo que de los cuentos más angustiantes que leí, y pasando por la autoficción de Carlos Liscano, en esas trampas que te dan la autoficción de ir a buscar el cabo existe, está en Somalia o es mentira, ¿no? Esa cosa que te da la autoficción de tratar de saber qué es verdad y qué es mentira. Y bueno, me parece que el nivel general es el puro disfrute de estos cuentos, ¿no? Yo me gustaría darle la palabra a alguno de los autores, porque lo que le decía a Estefanía antes de empezar es que me parece que la gente que puede ver esta presentación ahora o más tarde, lo que le gustaría es escuchar a los autores y ver cuáles fueron los disparadores de sus cuentos, ¿no? Por empezar por alguien. A ver, Ramiro, que no es nada tímido. Ramiro Sanchís, que no es nada tímido. Y que, yo soy muy tímido, bueno, no me conocen bien. No sos tímido, Ramiro Sanchís, no sos tímido. Vos agarraste a tu personaje, dicen alter ego, no sé si será así, Federico Stahl. Son calumnias, no hagas caso. Son calumnias. Cuando leí tu cuento, Ramiro, que se desarrolla en un crucero, faltaba Talvi. Estábamos en un momento del crucero del Greg Mortimer, y meterme en la ficción en el Vermilion Suns, la verdad que realmente pensé que estábamos viviendo el día a día en ese cuento, que luego obviamente se va para la ciencia ficción, que es tu palo, y que bueno, y que lo haces tan de taquito, ¿no? Pero el entorno claustrofóbico de ese lugar, ¿no? De ese barco donde no se puede ni salir ni entrar, ¿ya lo tenías escrito? ¿Cómo es la génesis de esta historia? No, yo al poco tiempo de que empezara la pandemia, había escrito un cuento que retomaba un poco la idea del contagio viral y la propagación de algo inhumano, una cosa por el estilo, más ciencia ficción todavía. Para mí mi cuento en este libro no es ciencia ficción, pero bueno, eso es un debate. Pero este cuento que había escrito... Y porque justamente lo que nos quedó demostrado con todo esto es que esos escenarios ya no son de ciencia ficción, son claro, de todos los días. Pero bueno, igual es debatible, imagino. Mi punto es que yo había escrito sí un cuento que era extremadamente ciencia ficcionero en todos los procedimientos, porque había extraterrestres o cosas raras. Y justo lo tenía pronto. O sea, y Estefanía me convoca y le digo, tengo esto, pero vos miralo, ¿no? Y Estefa dijo que le había gustado, pero que era larguísimo. Y sí, lo era creo que así como 3 veces la extensión máxima que se había propuesto, y ya había otros cuentos que se excedían y qué sé yo. Dije, bueno, hagamos una cosa, dame un mes o algo así, no me acuerdo bien el tiempo, y si no logro escribir nada nuevo, vemos qué cosa vieja pueda funcionar. Algún cuento iba a encontrar, pues, suponía. Y justo se dio que más o menos al mismo tiempo retomé mis talleres de lectura, los que tengo en la librería de las Karamazov, por Zoom. Todos los talleres que teníamos presenciales los fundimos en un taller virtual, y uno de los textos que les propuse era
algo supuestamente divertido que no volveré a hacer, de David Foster Wallace, que es una crónica de un viaje en crucero. Y estaba leyéndolo para el taller, para tener algo que decir, y dije, ¿cómo sería este cuento si lo hubiese escrito Ballard, ¿no? El escritor británico de ciencia ficción y afines? Y porque en ese momento creo que había escuchado yo algunas historias de cruceros y el virus, o me había puesto a pensar en eso. Entonces dije, bueno, no sé, lo voy a escribir. Y me propuse, estaba trabajando en otras cosas, no me acuerdo qué era, y me propuse una fecha, una semana para trabajarlo. Tengo que administrar muy bien mi tiempo. Yo con todo esto de la pandemia, tuve mucho menos tiempo para escribir que de costumbre, porque me tuve que encargar de mis hijas, de la casa, porque mi esposa teletrabaja desde acá. Entonces mi tiempo se redujo considerablemente, pero me las arreglé. Y ahí escribí este cuento, que es una parodia, en rigor, un pastiche de varios textos de Ballard, pero con el crucero Foster Wallaceano como escenario, y con un final que toma de otros lados, ¿no? Toma un poco de un libro buenísimo que se llama El nacimiento de la República Popular de la Antártida, que también es varios barcos supervivientes a un cataclismo mundial se intentan refugiar en la Antártida. Toma un poco del final de Apocalypse Now, que es una de mis películas favoritas, y ahí quedó. Y ese es un poco el origen, ya que preguntabas un poco de eso del texto. Vi una cantidad de cuentos que tienen que ver con lo que decía Fernando Villalba al principio, eso de que para los que no somos muy afectos a la vida social, esta pandemia realmente nos vino bien, ¿no? El caso de Fernando es un caso en el que su cuento tiene que ver con alguien que se refugia en el baño para después, con una droga, poder viajar, pero siempre en el refugio de la casa. El caso de Caro Osianovich con esos vecinos que están, los vecinos, todo un tema, ¿no? En el tema de la pandemia. Descubrimos que teníamos vecinos porque mientras estuvimos trabajando todo el día fuera de casa, capaz que no lo sentíamos tanto, ¿no? En el caso de Caro, ve esos vecinos como una intrusión realmente a su intimidad, y en el caso de Natalia Mardero, también es la protagonista, tiene ataques de pánico, y bueno, y realmente le cuesta pensar en el día en que se va a terminar la pandemia y va a tener que salir de vuelta, ¿no? Vamos por orden, pero si el que quiera empezar a elaborar un poco por qué partir de la base del encierro como algo deseable a la hora de escribir sobre la peste. Y está lo del deseo de todo escritor de tener su cuarto, ¿no? Aquello es casi mítico, eso de estar... Una habitación propia. Claro. Se dice que algunas poetas católicas podían hacer eso por ser monjas, optaban por ser monjas para poder escribir. Sor Juana Inés se dice que optó por eso para tener su cuarto, para que una mujer pudiera tener su cuarto y sus libros. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado, está la aproximación a que una gran novedad, me parece a mí, y es que toda la humanidad estaba enfrentando lo mismo, o estaba enfrentando actitudes similares. Y eso es novedoso como humanidad. Y tiene una metáfora científica muy interesante que sucede durante la pandemia, y es que está la estación orbital, ¿verdad?, donde se están haciendo una cantidad de experimentos, y pasó sobre Uruguay un par de veces. Yo subí a la azotea a verla. Es muy lindo ver pasar eso, porque es un astro habitado, que está pasando por encima nuestro.
porque no se trata estrictamente de una nave, porque hay gente viviendo ahí. Entonces tenemos un astro que está pasando por encima nuestro. Y eso es muy lindo, es muy bello para mí, ¿no? Y se logra dentro de la estación orbital, justamente durante la pandemia, la condensación del fluido de Bose-Einstein, que no es nada más que un fluido, un estado diferente de la materia, no es ni un gas, ni un sólido, ni un líquido, que, cuyo comportamiento es así. Todo, o una gran cantidad de átomos actúan como si fuera uno, actúan de la misma manera, tipo que pierden su individualidad y todo aquello actúa como si fuera uno, que era lo mismo que estaba pasando un poco con la humanidad. Todos estamos metidos en lo mismo. Entonces me pareció muy bonito que el conocimiento se ampliara hacia ese lado y en un astro encima. Por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces está esa salida, el relato mío se llama es una salida normal. Y bueno, todos creo que buscamos salidas, porque claro, el encierro no es habitual, nos volvemos un poco animales de zoológico, y queremos salir, somos el león que va de un lado a otro y ruge. Y en la salida normal a mí me salió esa cosa, hago un homenaje a nuestra tradición literaria, porque por ahí aparece Felisberto Hernández, aparece Onetti. Sí, la envenenada, que ya lo aparté para leerlo porque no lo había leído, como el personaje dialoga con ese cuento que lo lleva, lo va yendo, viajando, ¿no? Con ese cuento en el bolsillo y que luego lo pierde. Bueno, no lo voy a contar más, pero también hay varios autores en esta antología que dialogan con autores nacionales. Claro, al final se nombra a Onetti, y al final, y también nuestra tradición librera, ese recorrido por Tristán Narvaja, por las librerías, buscando lo viejo y lo nuevo. Y bueno, también, claro, no podía faltar mi espíritu brasileño. Yo he vivido en Brasil gran parte de mi vida adulta. Claro, y ahí está Betania, cantándole, y hay una intertextualidad entre lo que va sucediendo y el disco Alibi de María Betania, que a mí me parece uno de los discos más divinos de la historia musical de la humanidad, ¿no? Para mí Betania es un orillado, o sea, no es un ser humano, es supra. Es un avión. Sí, es una orillada, ella ya, ella entra en escena y es otra cosa, no pierde todos sus rasgos humanos. Entonces hago ese homenaje también. En fin, yo aproveché para expresar un poco ese amor a esos íconos, ¿no? Me tomé esa libertad, y también me parece que hay bastante humor, me parece, ¿no? No sé, al lector. Está todo el tema de las ONG, toda esta efervescencia feminista, el hombre un poco acorralado, pero todo con mucho... Con humor. Sí, y con mucho cariño, me parece. Natalia, Caro, ustedes, sus impresiones de cómo construyeron el relato a partir del no salir, del intruso, del estar en el refugio de la casa. Natalia, decías. No sé quién empiece. Señalen quién empieza, porque si no... Nati, que empiece Nati y después Caro. ¿Nati M o Nati F? No, Nati M. Bueno, Caro, ¿querés arrancar vos? Dale, que tenés ahí la guitarra ahí atrás.
para empezar. El problema es que acá tenemos dos Natalias, está Natalia Fernández, Natalia Mardero, Pero Caro Natalia Sinovich. Mardero y Caro fueron las que escribieron justamente sobre la complicación de salir al exterior cuando el refugio es la casa, en el caso de Natalia por los ataques de pánico, y en el caso de Caro esos vecinos, que también es lo que vivimos actualmente, ¿no? Estando 24 horas en casa y teniendo que convivir con la vecindad. Dale, Caro. Dale, Caro. Bueno, a mí lo que me gustó de eso era como más, porque aparte el personaje de mi cuento ni siquiera se entera que hay una pandemia. Claro. O sea, está en otra. Entonces No era más entiendo como... porque hay tantos vecinos que nunca había visto. Sí, no le cambió, o sea, no es la pandemia el problema de esta persona, o sea, no le cambió para nada porque no se enteró nunca, sino es más como que hay algo que le invadió su vida, o sea, su vida ya era de estar adentro, y lo que le gustaba de estar adentro es que todos estaban afuera, entonces no había nadie adentro con ella. Entonces, de repente, claro, empezó a ver que había gente alrededor y empezó a ver los vecinos, y eso ya le empezó a molestar, y ahí empieza con un viaje, ¿no? Porque ya empieza a hablar con demonios, en vez de, o sea, entiende que la palabra pandemia viene del demonio, entonces debe ser un demonio que hace que su mundo haya cambiado, y no piensa aprender las noticias de nada para ver si de verdad está pasando algo. Y me gustó jugar con eso, como o sea, ya estaba cansada, en el momento que lo escribí, estaba cansada de tanta noticia de la pandemia, que el COVID, que la pandemia, entonces era, esta mujer no sabe que es una pandemia. Está viviendo las consecuencias de lo que trajo la pandemia sin saber lo que es. Entonces me gustaba eso, como... Entonces ahí empecé a elegir, bueno, ¿qué persona puede estar tan aislada que ni siquiera se va a enterar de la palabra pandemia? Estaba una persona como ella, como este personaje. Por eso son los acontecimientos según Marian, o sea, nadie los vivió así. Ella lo vivió así porque ella entiende el mundo de esa manera, y es la única que de pandemia lo único que entiende es demonio, y bueno, tiene todo un viaje ahí. Pero me gustaba eso, como que alguien viviera las consecuencias sin enterarse ni de por qué. Y me divertí mucho, o sea, lo escribía y me divertía. Entonces eso me motivó mucho. ¿Nati? Bueno, no, yo antes que nada quería agradecer a Estefanía porque logró sacarme de así, estaba totalmente reacia a escribir en esos primeros días de encierro, y tratando de adaptarme horarios y demás, de teletrabajo, no sé, como que la cabeza en otra cosa, otras preocupaciones. Y me pasaba que veía gente muy afectada con el tema del aislamiento, que lo estaba padeciendo realmente. Y bueno, no era mi caso tampoco, como que sí, lo sufría, pero descubrí que trabajar desde casa al final resultaba mucho más cómodo, y bueno, descubrí una cantidad de cosas positivas. Pero a la vez, nada, me llamaba la atención la angustia, ¿no?, que se generaba. Yo decía, pero yo debo ser una inconsciente, que no me preocupo, ¿no? Es como que me adapté muy rápido a la situación. Entonces me puse a pensar un poco cómo sería al revés, en vez del estrés y la angustia por toda la situación esta nueva que estábamos viviendo, qué pasaba si alguien realmente estaba muy cómodo con esta situación, ¿no? Que le resultara útil para su forma de vida, es decir, que ese placer que encontraba en estar en su casa, esa protección y ese miedo al exterior, bueno, como que esta circunstancia le venía como anillo al dedo. Y no tenía que dar explicaciones, ¿no? Y no tenía que dar explicaciones, era como que toda la vida que se había formado rápidamente, las formas de comunicación y demás, encajaban perfecto para nada, sus necesidades y sus angustias. Así que bueno, fue un poco eso, ver como desde el otro lado, ¿no? Como que podía haber gente que estuviera muy cómoda con todo esto. Claro. Bueno, el caso del cuento de Rodolfo también, ¿no? De los últimos dos personas que hay en el mundo, y hay uno que está chocho con la situación, o sea, quiere estar absolutamente solo y no
no quiere atender a nadie, ¿no? Rodolfo, vos ya lo habías escrito, ya lo tenías escrito, pero vino como anillo al dedo. Sí, cuando Estefanía me llama y me dice, no sé si estarás escribiendo mucho o poco, porque parece que fueron los dos extremos de todo el mundo. Yo la verdad, debo admitir que mi vida cotidiana mucho no cambió. Yo trabajaba antes en casa, sigo trabajando en casa. Sí, como Ramiro, tengo los niños más tiempo en casa y mis clases pasaron todas a ser por Zoom, pero en lo cotidiano no me cambió gran cosa. Sí me niego y me negué a escribir sobre la pandemia. O sea, nada, un poco lo que contaba Caro. Estaba todo el tiempo en la tele, en la radio, el conteo de contagios, el conteo de muertos, el conteo de los que se curan, el conteo del conteo. Y yo dije, no, yo no tengo ninguna gana de sumarme a esto literariamente. Entonces le dije eso a Estefanía y Estefanía me dice, bueno, pero ¿tendrás algún cuento? Y la verdad que sí, yo los ambientes distópicos y posapocalípticos los he transitado y le digo, tengo uno donde quedan solo 2 personas en todo el mundo. Ese viene bárbaro. Y ese fue el cuento que le mandé. Sí, porque hay muchos cuentos que no hablan directamente de la pandemia o de una pandemia o de un virus, pero se esbozan en algunas de las frases, de las narraciones, que hay algo que ha cambiado, que no es igual, y que esa persona se tiene que hacer, se tiene que hacer cargo de eso y ver cómo hace para pasar el tiempo, ¿no? Para que el tiempo pase, es uno de los temas de Carlos Liscano, ¿no? Hacer que el tiempo pase, que es una de las cosas que nos pasaba cuando estábamos en la pandemia más dura, ¿no? En la cuarentena más dura, y estábamos todo el día en casa haciendo que pasaran las horas, ¿no? Pasaban otros días con los próximos conteos, y así sucesivamente, y hubo una cantidad de días que fueron idénticos. No sé si les pasó a ustedes, pero realmente hubo muchos días que fueron idénticos, y eso era algo que personalmente a mí no me pasaba creo que nunca me había pasado de tener días tan idénticos. Y hacer pasar el tiempo era una de las cosas más difíciles. Creo que Carlos puede decir algo sobre eso, que fue el tema de su cuento. Bueno, gracias. Felicito a Fin de Siglo por esta iniciativa y especialmente a Estefanía, que se inspiró en el de Camerón, pero por suerte no se le ocurrió hacer lo mismo que hizo Boccaccio, ¿no? De ponernos a todos juntos en el mismo sitio. ¡Se mataban! A contar historias para los demás, a contar historias para los colegas. Bueno, a mí la vida no me cambió mucho porque como viejo y jubilado estoy siempre en casa, me he transformado en chofer todo el tiempo para la familia y no me resulta difícil. La pandemia me ha hecho, la cuarentena, más que la pandemia me ha hecho acordar a otros tiempos, lamento recordarlo, pero otros tiempos de encierro y de aislamiento, en los que uno encontraba pequeñas cosas, tonterías para hacer. Y fue lo que se me ocurrió, o se me ocurre en estos tiempos, de ver las pequeñas cosas que, en otra historia que conté, uno encuentra un tornillo, estaba barriendo su casa, me pasó, encontré un tornillo, me lo puse en el bolsillo, y días después seguía teniendo el tornillo en el bolsillo. Y eso, lamento decirlo, es como cosas de presos, ¿no? Hacer que el tiempo pase con tonterías, pero esas tonterías son la vida, en definitiva, ¿no? Esa historia que yo presenté ahí, me acuerdo que un día sonó el despertador a las 6 de la mañana, que ahora no se llama más despertador, se llama alarma, pero yo soy viejo, uso otro lenguaje. Sonó el despertador o la alarma, y yo dije, hay que dejar que se seque. Y quien tenía al lado me preguntó, ¿y qué quieres decir con eso? Ya verás. Y ahí se me ocurrió la historia de que, bueno, ¿qué es lo que hay que dejar que se seque?
y fue el trabajo con el lenguaje, bueno, las cosas que están mojadas, las cosas que están húmedas. Entonces, ese juego con el lenguaje me llevó a armar una historia vacía que creo yo es representativa del tiempo que vivimos, o por lo menos del tiempo que vivo yo, haciendo pequeñas cosas que son absurdas, como guardar un tornillo muchos días en el bolsillo y no saber qué hacer con él. Podía tirarlo, dejarlo en la caja de las herramientas, lo cual significaba caminar, abrir la caja. Y entonces el tornillo me provocaba una reflexión, que era lo que pasaba en los tiempos en que estábamos aislados y que nos aferrábamos a hechos muy pequeños, nimios, que para nadie tendrían significado, pero que eran la vida cotidiana, y la vida cotidiana era la suma de días, de pequeños hechos a los que le dábamos significado porque no teníamos otra cosa. Eso es lo que... escribí otra historia que fue lo que le presenté a Estefanía, pero que entiendo que era muy larga porque tiene como 50 páginas, iba a comer la mitad del libro, y por suerte tenía esto. Pero la otra sí trataba de los muertos que toman el cielo por asalto, y que la escribí durante el periodo de cuarentena. Pero esta otra mínima, bueno, gracias a Estefanía y a Fin de Siglo por haberla aceptado, porque creo que el encierro está en ese relato que yo conté, pero está porque es un vacío. Dicho esto, termino. Sí, el estado de encierro y la pandemia en estos días, bueno, en estos meses en los que uno no piensa, en realidad uno piensa en lo que va a hacer y cómo va a salir de la situación de la cotidianeidad, pensando en que uno tiene su estado mental más o menos en orden, ¿no? Pero sí que hay gente que realmente no ha podido salir de la pandemia y de la cuarentena de la mejor manera, ¿no? Hay una preocupación por la salud mental en nuestro país, eso lo sabemos desde siempre. Hay dos cuentos que hablan de muy bellamente. Uno es un suicidio de un cuento, que es el de Fabián Muniz, que en realidad no es un cuento, el cuento se suicida para hablar de los suicidios, y el otro es el de Natalia Fernández, que me llamó mucho la atención porque Natalia es muy joven y escribe sobre Doña Manuela, que es tan viejita y es tan frágil, ¿no? Y me llamaba la atención cómo te habías colocado para escribir desde esa voz, siendo tan joven y bueno, y siendo tan distinta, ¿no? a esa Doña Manuela que dice tu cuento. Bueno, buenas tardes para todos. Soy joven con alma de vieja. Me crié entre viejos y admiro la maravillosa rebeldía del viejo. La rebeldía de estamos en pandemia y a Doña Manuela no le importaba nada y en vez de encerrarse salía, ¿no? Bueno, ella además tiene Alzheimer y eso le ayuda también a tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero admiro esa capacidad que tienen los adultos mayores de tomar su lugar en el mundo y de sentir ese derecho que tienen ¿no? De ejercer ese derecho a decir, bueno, esto es mío, acá me toca a mí, primero estoy yo. Me parece maravilloso, es admirable y de ahí salió esta idea, ¿no? De cómo los más jóvenes... Años, ¿no? El derecho que te dan los años y... Exacto, y bien ganado que lo tienen. Que te quedan menos años de vida y decís, bueno... Sí, no me importa nada y si quiero lo hago y eso es maravilloso, es maravilloso. Y bueno, lo quería reflejar en una historia. Y también recuperar esa voz, ¿no? Están medio olvidados
los viejos en nuestra sociedad, y están medio dejados de lado, y bueno, me interesaba rescatar, siempre no sé por qué razón me interesa rescatar esas voces, ¿no?, olvidadas, que son tan maravillosas y que nos han criado y nos han dejado un montón de enseñanzas, ¿no? En el caso de Fabián, creo que es un cuento tan particular, ¿no?, por la estructura, que no, como vos mismo decís, no es un cuento, es como el suicidio del cuento, y el hablar sobre esa pandemia silenciosa que es el suicidio en ese formato hace que el lector esté absolutamente prendido por cómo va a seguir y cómo va a terminar. Quería que me contaras un poco cómo pensaste, si la pensaste desde el principio esa estructura, o fue lo que te fue saliendo en el momento de sentarte a escribir el cuento. Bueno, gracias por la invitación y disculpen por haber entrado más tarde. Simplemente volví del liceo y tuve problemas técnicos para entrar, pero bueno, ya estoy. No sé si se me escucha bien porque yo Sí, perfecto. está. Estoy teniendo un desfasaje entre la cámara y el audio, pero capaz que solo lo veo yo así. La escritura de mi texto siguió un poco la lógica de cuando uno va a escribir un ensayo, que es tener unas ciertas intuiciones o deseo de escritura a partir de una cierta experiencia, que en mi caso era vital, pero también intelectual o de una curiosidad teórica, y que se va descubriendo de a poco. Entonces, a la pregunta tuya sobre si ya estaba todo planificado, por lo menos desde el punto de vista de la estructura, la respuesta es no, porque justamente la escritura, o por lo menos como yo concibo la escritura del ensayo, es una escritura que se va descubriendo a medida que va surgiendo. No, uno empieza a perseguir una cierta intuición y de ahí se van abriendo algunas posibilidades. Entonces, a la vez, existen ciertos personajes anónimos que representan las voces o el se dice que rodea el tema del suicidio. A su vez, paradójicamente, el silencio que hipócritamente no habla sobre un problema que es fundamental, sobre todo en nuestro país. Y la experiencia que también me llevó a interesarme mucho por este tema es el suicidio de mi primo, que aparece mencionado en el texto. En el 2008, él, esquizofrénico, dejó de tomar la medicación y bueno, un día se tiró de la ventana para abajo, y entonces eso también fue algo que me motivó a que la pregunta fuera más carnal y siempre estuviera moviéndome el tema. Yo, por ejemplo, este cuento o este texto lo tenía más o menos escrito antes de la invitación a la antología, y cuando recibí la invitación de Estefanía, lo que hice fue agregarle algunas cosas, pulirlo, terminar de cerrar esa idea que había empezado a esbozar con algunos fragmentos antes, y a intentar darle una unidad, que tampoco era mi intención, porque justamente si un cuento se tira por la ventana no va a quedar muy unido, va a quedar más bien medio en partecitas, y bueno, esa era la estética que quería que tuviera, la de algo fragmentario a propósito. Bien. Hablabas del silencio y me acuerdo del cuento de Mercedes Rosende sobre el silencio y ese personaje tan desvalido y tan fuerte a la vez. Me pareció un cuento además muy cinematográfico. Me imagino a tu personaje tapándose con ese tapiz, veo la escena en pantalla grande, y me imagino que
te saliste, me imagino que no debe haber sido fácil, te saliste de tu humor negro, te saliste de tu Úrsula, y construiste este personaje, Mercedes, que es muy tan negro, qué negro y qué desvalido, y qué desolado, y qué bueno, y esperanzador al final, capaz un poco, ¿no? Estás muteada. Estás muteada. No tenés habilitado el micrófono, Rosende. Ya lo habilité. Ahora sí. Ahí estoy. No, decía que es una niña, ¿no? Pero yo quería antes contarles una cosa. Para empezar, ya lo tenía escrito el cuento cuando Estefanía me llamó y me dijo lo del proyecto. Yo estaba corrigiendo un libro de cuentos que sale la semana que viene, así que el cuento ya estaba hecho. Pero de cualquier manera me pareció que tenía que darle un touch un poco más, que tuviera que ver más específicamente con la pandemia. Y bueno, y le hice algunas modificaciones que admiro mucho a los escritores que se acuerdan cómo escribieron los cuentos, pero yo no me acuerdo en absoluto cómo escribo los cuentos, no sé, me olvido. Pero me acuerdo en general de dos cosas: qué estaba leyendo y qué música escuchaba. No me acuerdo cómo me salió el cuento, pero me acuerdo de esas dos cosas. Y en este caso, y se van a dar cuenta de la influencia muy fácilmente, yo estaba leyendo a Cormac McCarthy, estaba leyendo On the Road, en la carretera, y bueno, y me quedó una cosa que me transmitió McCarthy. Y estaba escuchando Animals de Pink Floyd, había estado escuchando Animals. Me acuerdo de esas dos cosas. Y después no me acuerdo demasiado cómo escribí el cuento, porque como les digo, cuando me llamó Estefanía, yo ya lo tenía prácticamente escrito, y después le di como una vuelta de tuerca al personaje que estaba poco trabajado. O sea, el personaje estaba poco trabajado porque yo ponía el acento más bien en la acción, y después dije, no, tengo que trabajar este personaje un poco más para que sea una especie de símbolo de la peste, ¿no? Una especie de símbolo de la pandemia. Y bueno, entonces salió así, de esa manera. Pero la otra cosa que les quería contar era que mientras todo esto sucedía, yo estaba en Francia, y muy alejada de la pandemia, porque yo, que soy una mujer completamente rural, de ciudad urbana, estaba viviendo en el campo, en un medio rural. O sea que a mí la pandemia me agarró en un medio completamente distinto al habitual, ¿no? O sea, yo podía salir todos los días, podía caminar, podía hacer prácticamente lo mismo de siempre. Pero había una cosa que yo no podía hacer, y era ir a comprar comida. O sea, yo me tenía que arreglar más o menos con la comida que tenía. Entonces también me doy cuenta que eso se coló de alguna manera, porque el personaje, la niña, en realidad sale siempre a buscar comida. Y un poco era lo que me estaba pasando a mí en la pandemia, ¿no? Pelea por la comida. Pelea por la comida. Yo estaba muy preocupada por la comida, porque prácticamente tenía que aguantar con lo que tenía en el freezer. Bueno, con Diego Recoba me pasó que también dialoga con un autor nacional, en ese submundo que creó. No sé si es verdad o si es una autoficción lo que decide de ese autor, pero bueno, también hay una preocupación allí casi ecológica, ¿no? A la hora de pensar en el mundo que tenemos arriba, y que poco lo estamos cuidando, y que alguien tiene que venir a crear otros mundos para poder subsistir, ¿no? Diego. Sí, a mí la pandemia me llevó para el lado, me imagino que a muchos le debe haber pasado, la pandemia me llevó para el lado de mirar para atrás y recordar cosas que incluso había olvidado.
cosas de mi pasado, de mi adolescencia, de mi juventud, que realmente me sorprendió porque había cosas que realmente había borrado de mi mente. Entonces cuando Estefanía me llamó, yo justo estaba en ese viaje de anotar todas esas cosas para que no se me olvidaran, porque en cualquier momento pensaba que se me podían olvidar de nuevo. Y así arranco el cuento, pensando un poco en un par de hechos que me había acordado, que eran unas vacaciones allá por Minas, en Campanero, y recordando a un par de amigos que pensaba que no sabía un poco de su paradero, tratando de reconstruir en qué andarán, digamos, la clásica de bueno, en qué andará tal. No lo vieron a Molina, digamos. Y después cuando lo quise cerrar, me di cuenta que no sabía por dónde cerrarlo, y me puse a jugar con lo que tenía alrededor. Capaz que un poco lo que dice Mercedes, ¿no? Yo también me acuerdo de qué estaba leyendo, qué estaba viendo, qué estaba escuchando. Y la verdad que yo había repasado las películas de James Bond y estaba viendo Moonraker. Y el final del relato, del cuento mío, es como un homenaje, una parodia, no sé, a Moonraker. Es esa especie de comunidad medio delirante, ese final, esa comunidad en la selva que intentan, en el caso de Moonraker es una comunidad malvada, ¿no? Que intentan destruir el mundo para fundarlo de nuevo. Y justo estaba leyendo un par de cuentos de Morosoli, y bueno, entonces uní Minas, el recuerdo mío en esas vacaciones, Morosoli, Moonraker, y quedó eso. Muy el estilo de... Yo tengo un defecto, porque no creo que sea una virtud, y es que a veces me aburro se me va la cabeza o me distraigo de lo que estoy escribiendo, entonces necesito terminarlo abruptamente, y fue lo que pasó. Capaz que el final es medio abrupto, pero a veces necesito terminarlo así. No, me parece que es un desenlace que devela determinadas cosas, pero no abruptamente, sino es un twist, digamos. Pero me interesaba saber si Minas y Morosoli tenían que ver con tu vida, con tu infancia, o con tus recuerdos de antes, ¿no? De antes de la pandemia. Claro, de eso que te digo, ese claro. Recuerdo de haber ido de vacaciones con amigos, y también una necesidad como de reconstruir esos años que es como un poco la obsesión que tengo. Hay unos años que a mí me interesan mucho, son los 90 y 2000 y poco, me interesan mucho en mi vida y me interesa mucho explorar esos años en lo que escribo. Y justo estaba el tema en esos años también el tema del año 2000, del posible fin del mundo. Yo recuerdo que hoy hablamos con Ramiro en relación a eso, que había grupos o había rumores ahí en relación al apocalipsis y el fin del mundo. Entonces también justo me vino al pelo. En esta época de recuentos, Gustavo Alzugaray, que es el que arranca el libro, con un cuento que, bueno, cuando uno lo lee parece que va a ser un libro en el que te vas a reír muchísimo y que va a ser súper ameno, no tan negro como después puede llegar a ser, pero con la virtud además de que cuenta el primer muerto por COVID-19, Gustavo. Estabas podrido de las listas, se ve, estabas podrido del recuento diario. En realidad, es curioso porque cuando el cuento ese yo lo tenía escrito, yo tenía 3 cuentos escritos muy similares, o sobre el mismo tema, digamos, sobre cuentos un poco delirantes sobre el fútbol 33ino. Estaban prontos, estaban cerrados los cuentos. Y cuando Estefanía me invitó a participar de la antología, primero pensé en escribir un cuento, después dije, ¿por qué no adaptar uno de estos que ya tengo? Y entonces los releí a los 3. Me pareció que este podía ser el que más fácil se podía adaptar para el libro. Entonces le agregué todas las referencias a la pandemia. En realidad, yo no lo tenía escrito el cuento, estaba terminado.
¿De qué moría Bolívar Baladán? Porque ahora quiero saber. En realidad no moría. No moría. Lo tuve que matar. No tuve más remedio que perfeccionarlo, en realidad, en términos literarios. El héroe muerto siempre es un héroe perfecto, ¿no? Entonces, pero en realidad el cuento tiene como una... La idea mía era hacer una especie de homenaje, de humilde homenaje a lo que eran las crónicas de Augusto Domecq. Era el seudónimo con el que escribían Borges y Bioy Casares, para los que no hayan leído, y a los que les pido que lo lean, porque son realmente muy disfrutables. Que era un libro que yo lo disfrutaba mucho, yo me reía muchísimo con las crónicas de Augusto Domecq, y entonces quise retomar ese registro de crónicas, justamente, que es la que hace el hablante, digamos, en mi cuento, y a su vez homenajear un poco lo que era el recuerdo mío de ese ambiente un poco delirante, que era del fútbol, que es, supongo, de todos los departamentos y de todas las ciudades del interior, lo que es el fútbol súper amateur de las ciudades, ¿no? Entonces, porque parte del humor del cuento, yo después lo he releído un poco, y hay un poco de humor por la parte delirante, o de los disparates o exageraciones, pero también hay una parte de humor que es increíblemente, y es sorprendente ver hasta qué punto el humor surge de hechos reales, o de hechos que son muy parecidos a lo que se cuentan. Muy cercanos a la realidad. Muy cercanos a la realidad. Entonces, esa era mi intención, hacer una crónica para homenajear a Augusto Domecq, y por otro lado, bueno, hablar un poco de lo que era ese... Y lo del muerto, lo del primer muerto, increíblemente, cuando me vino la invitación, todavía no había muerto nadie en 33 de COVID. En realidad, pero antes de publicarse el libro, bueno, desgraciadamente sí, hubo una muerte, la primera muerte por COVID en 33, pero un poco también eso era lo de decir que, porque cuando todavía no había casos, incluso en 33, por un tiempo había sido uno de los departamentos sin casos de COVID, yo hablaba con mis hermanas, con mi madre, con parientes que tengo allá, y les decía, eso no importa, es una ilusión, porque en algún momento el virus va a llegar y alguien se va a morir de COVID. O sea, que no haya casos y que no haya fallecimientos y que no haya pacientes graves, es una cuestión de tiempo. Esto no es un tema de encerrar y levantar un muro en la vuelta del río Limar y no dejar pasar a nadie. O sea, va a llegar. Y bueno, desgraciadamente, como era de esperar, llegó. Tienes razón. Sí. Lógicamente. Pero bueno, esa fue la idea del cuento, hacer una especie de homenaje doble. ¿Y tenés otros cuentos de Bolívar Baladán? ¿Cómo, perdón? ¿Otros cuentos con Bolívar Baladán como...? No, en realidad el personaje de Bolívar Baladán es para ese cuento, pero hay un personaje que aparece... Pide pizza, Pide pizza. Hay un personaje del cuento que aparece en otro, que fue publicado en la revista Lento, o sea que me queda otros, el tercero está sin publicar todavía. Ya veremos cuando venga otra pandemia, quizás. Bueno, no sé si Estefanía me puede ayudar a ver, porque no veo todas las protagonistas en la pantalla, tengo varias pantallas. Si me falta algún autor que esté presente. Salvo que estén de incógnitos, no. Estábamos viendo eso. Yo no veo a nadie. Porque estoy un poco pasadita de tiempo, pero realmente que si había algún autor más quería darle la palabra, porque la verdad que me gusta mucho que ustedes cuenten cómo surgieron estos relatos y bueno, y justamente ver la diversidad de orígenes que tienen los cuentos y la diversidad de resultados, no en calidad obviamente, pero sí en temáticas, ¿no? que dan cuenta en esta antología que me parece que pide segundo tomo, más Canalda, me parece, ¿no? Sí, ya lo estamos pensando. La pandemia sigue, o sea que... La pandemia sigue y sigue dando... Y sigue dando criollos el tiempo, porque otros 27 me parece que hay, y más también, ¿no? Para convocar. Eso es lo bueno. Yo estoy encantada, la verdad es que me encantó escucharlos, porque si algo sabía del libro, por lo que había hablado con Carolina y por lo que conversamos con Estefanía en su momento, eran dos cosas, ¿no? La diversidad esa de la que habla Carolina, de enfoques, de intereses,
los consagrados, los jóvenes, con cosas y productos literarios totalmente distintos, y del nivel, ¿no? Estaba leyendo la reseña que hizo María José Santa Creu en Brecha, y ella analiza los cuentos y dice, al final dice, si de algo no hay duda, es que es una verdadera antología del cuento uruguayo actual, y me parece que eso está muy bien, es saludable, pero en lo personal, además, ahora el libro tiene un valor agregado, porque el haber participado de esta instancia, como lo harán seguramente muchos probables lectores, esa posibilidad de encontrar la habitación propia de cada uno y de saber cómo funcionó esta situación para cada uno de ustedes, cómo encontrar la inspiración, para mí es un valor agregado muy importante, y me parece fantástico que podamos, gracias a esta herramienta, ya que además acá somos todos vecinos, ¿vio? Podemos hablar con los autores de los libros, que eso es una cosa que no mucha gente puede hacer en el mundo, me parece. Y eso está bueno, me parece que eso está muy bueno. Yo de verdad que estoy encantada de haber participado, me encanta que Efecto Mariposa haya sido convocado, de nuevo gracias. Muchas gracias. Bueno, y tomemos nota de los que no han pasado por Efecto para, Carolina, ir armando cosas. Sí. A Fernando le voy a llamar para hablar de María Betania. Ah, bueno. Porque, No nos va a dar con un programa. no sé si no sabes, Fernando, a mí me encanta María Betania, pero Daina es fan, pero mal, así. Yo mal. me corto las venas con los cassettes de María Betania, mirá, con los cassettes te digo. Bueno, tuve el gusto de conocerlo personalmente. Y realmente, sí, viste que Brasil es otra historia. Yo, con mi vínculo con Brasil, por mi vínculo con Brasil, es que el COVID me ha tocado directamente. En el sentido que tengo una amiga fallecida. Sí, una señora. Me acordé mucho cuando Natalia tocó el tema de las personas mayores. Esta es una señora mayor, y que un día me regaló 2 virgencitas, dos tallas en madera, que ella tenía una colección, inclusive algunas del siglo XVIII, de Minas Gerais y de Oro Preto. Yo dije, doña Odette, pero ¿cómo va a regalar esto tan valioso? Y ella me agarra del brazo y me dice, mi hijo, quieras o no, un día lo vas a tener que dar todo. Seguro, está bárbaro. Está bárbaro. Y Bueno, se nos fue con el COVID, don Odette. Y sí, esa es la parte triste de las cosas, y bueno. Sí, lo bueno y es que tengamos también, como conjurarlas también a través de la narrativa, ¿no? Ustedes absorben esas cosas y las transforman en cosas que todos disfrutan. Después un compositor de Río de Janeiro, al cual le estoy haciendo letras para el disco nuevo, estábamos trabajando y de repente desapareció. Y él se contaminó, pero está muy bien. Está muy bien. Bueno, y la cosa así. Me pidió Ramiro que les explicara que 19:30 lo estaban llamando para una nota programada con La Máquina de Pensar, así que no es falta de cariño, no se nos fue por eso. Son compañeros igual, no. Por eso. Sabotaje de Pablo Silva Olazábal. Exacto, fue Pablo, mal, Pablo, mal. Lo denuncio en este acto. Me parece bien denunciarlo. Bueno, espero que haya pasado bien, que les haya gustado el manejo de uno para el otro, y que sigan escribiendo, que para los que leemos es un placer poder tener tantos autores nacionales para elegir, ¿no? Hay para todos los gustos. Para mí buenazo, Carolina. ¿Querés hacer un programa conmigo? Te invito. Bueno, dale. Hacemos notas juntas. Muchas gracias a todos. Daina, Carolina, muchas gracias por haber agarrado viaje enseguida, además, porque no sabíamos cómo armar esta presentación, esa es la cruda realidad. No, en serio, digo, vos tenés 27 autores, ¿cómo manejas la situación? Y la verdad que lo primero que le vino a la mente a Estefanía fue esta gente, que es un programa que hace las cosas muy en serio y pone de verdad calidad para difundir, que lo que vos decís, Daina, no es obvio que los periodistas no entrevisten a un autor si no leyeron el libro. Sé que no. Los aquí presentes saben que eso no es obvio y que además es lo que se debería hacer. Debería hacerlo. Bueno, pero no está de más
en esta instancia remarcar lo que ustedes hacen, como algunos otros excelentes periodistas culturales que, aunque sea por mínimo respeto, primero leen el libro, después entrevistan al autor. Así que muchas gracias a ustedes, muchachas, muchas gracias por todo. Para nosotros es un placer. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches, gente. Hasta pronto a todos. Muchas gracias. Muchas Nos encontramos por ahí. Gracias a ustedes por participar. Gracias. Nos vemos.